Buenas noches, estamos reunidos aquí en la 13ª edición del programa Camino a Babel, en homenaje a un conocido poema de Blanca Varela, Camino a Babel, y en conmemoración de los 15 años de Blog Sol Negro, que se fundó en febrero de 2006. Y en esta oportunidad nos acompaña el poeta Rafael García Godo Salazar, al cual le vamos a dar una gran bienvenida, pero antes quisiera decir unas palabras sobre su trayectoria poética. Rafael García Godo Salazar nació en Lima en 1979, por ende es contemporáneo conmigo, más o menos, porque yo soy un poquito más viejo, y empezó a publicar algunos poemarios, siendo lo más importante de su carrera, Querido Lucía, en el año 2007, Mucho, o Mucho, no sé cómo se pronuncia, uno de los grandes poemarios que él hizo, y el último poemario que acaba de presentar, Reality Nuggets, con Perverso Editorial, que es un poemario, pues, que son como 4 libros, y bueno, y música, dibujos, y Rafael, pues, nos va un poco a explayar en el concepto de ese libro. Y queremos darle la bienvenida muy efusivamente a Rafael, con los grandes deseos de que nos vaya bien, todo sea bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paul. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de verte después de tanto tiempo, pero igual siempre en contacto. Y muy agradecido también por el espacio, pues en verdad nos conocemos muchos años, pero creo que es la primera vez como que tenemos esta dinámica de entrevista en un formato ya como de autor y entrevistador, ¿no? Académico y todo esto. Y muy contento, muchas gracias por la introducción y esperemos que vaya bonita la conversación y que a la gente que se vaya conectando, que la gente que después ve el video también saque algo de provecho de lo que conversemos. Exacto, Rafael. Y bueno, para empezar, Rafael, pues, ha sido un poeta que nos ha deleitado con varios libros, pero también ha sido un animador cultural, ¿no? Trabajaba en una universidad, hacía encuentros de poesía, y después también con Enrique León ha dirigido Cholo, un bar enigmático y paradigmático de la noche de Barranco. Pues la primera pregunta es un poco una pregunta biográfica, porque a Rafael lo conozco hace tantos años que se me escapa la memoria de decir cuántos años ahora, pero me acuerdo de que hemos estado en un festival Poquita Fe en Chile, invitado por Héctor Hernández Montesinos, al cual le mandamos un saludito, en el año 2008, y ahí Rafael tenía el Querido Lucía, un poemario muy rico, una edición muy excelente, ya de colección seguro, agotada hace mucho tiempo, y tenía un poema que era un poco homoerótico, ¿no? Dentro de todos los poemas había un poema un poco homoerótico que acababa con la frase, más o menos, si en la memoria no me equivoca, alcanzará con esto. No es, abro las piernas, ¿será eso suficiente? ¿Será eso suficiente? Bueno, Rafael, por motivo de trabajo, ya se había ido del festival y algunos muchachos dijeron, bueno, no es suficiente. Y ahí voy, ¿no? La primera pregunta es esta. ¿Cómo Rafael García Godos llega de una poesía lírica, pretendidamente erótica, pero muy suave, a este libro Reality Nuggets, que es completamente una mariconización del texto? Qué chévere, me encanta mariconizar. Ya, a ver. Sí, pues lo de la anécdota en verdad eso fue como que el 2008. Sí, creo que es el 2008, 2008. porque el libro que habla Paul es este de acá, es Querido Lucía. Esta es la portadita que es como una drag queen o un travesti que
que se está desmaquillando después de pasar por la noche, ¿no? Y bueno, sí, la anécdota, en verdad, hace unos minutos estábamos conversando y me dice Paul que iba a contar la anécdota y todo esto. Y en verdad, yo como que, como él dice, yo no estuve cuando emitieron este videoclip, que era como un recuento del festival, y incluyeron este poema, que es un poema corto, que justamente se llama Querido Lucía, y que es el nombre del título del libro. Y bueno, ahora yo le pregunté, oye, pero en verdad esa anécdota, como que yo no estuve, no entendí muy bien de qué se trataba. Entonces él me dice, sí, pues porque el libro, querido Lucía, si bien es cierto, es homoerótico, todavía no era tan insolente, ¿no? Digamos, tan mariconizador, ¿no? En el texto, en la poesía. Y eso responde también con la otra parte muy inteligente, como siempre Paul, hablando de lo lírico, ¿no? El comienzo del poeta. Yo cuando comencé a escribir, comencé alrededor de los 18 años. Yo publico mi libro en el año 2000, ¿no? Entonces, con Lluvia Editores fue mi primer acercamiento con el sistema, que es el sistema editorial, ¿no? De producir textos y enviarlos a editoriales y a ver qué respuestas hay. Y bueno, entonces ya cuando saco este primer libro, asumo ya como que la materialización de una obra y digo, pucha, me entregué a un oficio de una forma más seria, digamos, ¿no? Entonces me enterré en la palabra, en más lecturas, en técnicas, en escarbar en el mismo poema, en la letra, y no solamente en eso, sino en la polifonía, la polisemia, también en materiales, colores, edité libros, hice fanzines, hice eventos, o sea, buscaba siempre, no, mi, lo que siempre me ha llevado a mí es no quedarme, no pues, siempre cuestionar todo, ¿no? Entonces, incluso la palabra, el significante y todo, porque en otros libros tengo incluso códigos, ¿no? Números, ahora uso QR, por ejemplo, pero siempre me ha llevado esta apertura hasta el absoluto de la búsqueda creativa de la poesía, ¿no? Y en esa búsqueda y en ese trayecto como poeta, después de publicar 3 libros, Virus Pop y Rax, que salieron juntos, después de mi primer libro, No importa borrar, Querido Lucía sale a partir de esta constante exploración que ya no se trata de espacios, no se trata de palabras, no se trata de algo, digamos, muy libresco o académico, sino se trata del cuerpo y la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como joven también me emparejaba con mis pares, pues, ¿no? O sea, con otros poetas jóvenes, con poetas mayores. Este, Acá entra Enrique Verástegui como una gran estela para el virus, para lo que se concretiza en Virus Pop y Rax, en mi obra. Y, y de ese andar en las calles, en la bohemia, en las lecturas, en leer no solamente a los autores ya publicados, sino a los jóvenes, a mis pares, como dije, y buscar qué era para mí como poeta, ¿no? Qué era lo que yo quería como poeta, y en verdad yo nunca me lo he planteado, y eso también lo plasmo en Muxo, que Música para Monstruos, que es como mi testimonio, mi manifiesto de cómo llego a esta voz marica homosexual. Y como dije, o sea, ya no eran espacios, ya no eran palabras, ya no eran colores, no eran materiales, sino que era el cuerpo. Entonces, yo hasta ese punto ni siquiera sabía muy bien, y eso es lo que conversaba anteriormente en otra entrevista que tuve, respecto a la educación, porque yo de niño tampoco sabía muy bien qué era un homosexual o de qué se trataba, a pesar de que de repente todos en mi entorno podían pensar de que yo tenía ciertos comportamientos y eso, pero yo nunca me di por enterado hasta que la misma poesía me fue sacando de esto, ¿no? Porque yo en mis otros libros, antes de que ya sea radicalmente marica, ya habían versos, ya habían imágenes que reflejaban este nuevo yo, ¿no? Esta nueva voz poética, digamos, y que iba a la par con mi propia identidad, que me cambia mi orientación sexual. Y Querido Lucía es eso, ¿no? Es como que un paso de lo lírico hacia lo más carnal, lo más anal también, pero yo aprecio mucho Querido Lucía, porque justamente
enmarca muchos símbolos que, que arrastraba de lo anterior, pero es un paso a lo que ya después desarrollé con Muxo, música para monstruos, que también hay poesía lírica, hay también polifonía, polisemia, hay diferentes recursos que uso, pero la última parte de ese libro ya era vulgar, ¿no? Que es, digamos, esta era donde ya los cuerpos están liberados y son insolentes y son carne purísima. Entonces, eso era lo que pasaba con Querida Lucía y el trayecto de cómo llega a mariconizar el libro, ¿no? Entonces, muchas lecturas, mucho vivir, porque tengo un silencio de 10 años, de 2007 al 2017 que no publico nada y eso, así fue mi trayecto. Diría que la poesía y la literatura me ayudaron a no tener un closet, digamos, también, ¿no? Nunca me sentí así. Bueno, Rafa, y yendo un poquito más atrás, todo lo que estás contando, sería muy interesante saber cómo llegas a la poesía. Es decir, tú como un niño, un adolescente, haces unas primeras lecturas, te interesa la poesía, la música, etcétera. ¿Cómo llegas a la poesía? ¿No? Porque el primer libro que publicas es con Lluvia Editores, que para Sí, nuestra generación era muy atípico publicar ya en Lluvia Editores, porque en Lluvia Editores publicaba pues Verástegui, Mora, también Pimentel, olvidé. etc. Será Sí, gente de otras generaciones, ¿no? Pero ¿cómo son llegas a la poesía? ya. O sea, ¿cómo comienzo a escribir? Cuando empiezo a leer García Lorca. O sea, yo llego por en realidad por el teatro. En el colegio yo, si bien es cierto, sacaba buenas notas y todo, no tenía un aprecio particular sobre la literatura. Era un curso más y la poesía no tenía mayor relevancia, pues, ¿no? Yo estaba más que nada o sea, lo que no sé si tanto apego a la literatura, pero sí tenía una inquietud creativa. O sea, yo sentía como que siempre he sido bien tímido y siempre he sido como que algo con una expresión media pasmada, ¿no? No tengo mucha expresión en el rostro, entonces siempre así como que pasmado, mirando, observando. De niño recuerdo que me gustaba quedarme nada más mirando cómo la gente caminaba en la calle, y siempre fantaseaba que estaba haciendo con cosas con colores o agarraba piedras, este tipo de cosas. O sea, siempre buscaba algo, sentía que había algo dentro que me mandaba a hacer cosas creativas. Entonces así empecé a hacer desde muy chiquito, cuando comenzaba así a dibujar, empezaba a hacer cómics, ¿no? Cuando tenía 7, 8 años, comenzaba a hacer pequeños cómics, dibujaba, luego cuando empezó a llegar a la tecnología ya de lo que es la cámara, empecé a hacer como que stop motion, ¿no? Jugaba a hacer pequeños videoclips también, y así por la cámara, me metí a hacer talleres en el Museo de Arte con teatro, por ejemplo, y ya en el teatro ya no delante de cámara, sino más que nada escribiendo, y así posteriormente hago muchas cosas. Y llego a la universidad, y es en eso de la universidad, cuando me estoy preparando para la universidad, en que ya empiezo a tocar como dije, a García Lorca, pues, ¿no? Y que me encantó, y la magia de los símbolos que él tiene, los colores que también usa. Entonces, ahí fue que empecé a tomar más que nada un cariño por, esa, por esos símbolos, digamos. Entonces, y a partir de eso ya como que otras lecturas como Eielson, ¿no? Martín Adán, o sea, cuando La Piedra Absoluta de Martín Adán, me acuerdo que cuando la leí me parecía eso, o sea, la piedra absoluta. Y ese era, y entrar en eso lo que él quería comunicar, en lo que quería decir, era un reto y también era una delicia. Pues entonces, y así comienzan las lecturas a llegar, y uno empieza a empezar a hacer sus primeros juegos, ¿no?
y yo compilé unos poemas que eran muy familiares, muy de adolescente, muy de la edad, pues, ¿no? Como dije, 18 años, yo entré a la universidad a los 17, entonces, ahí es que empiezo a hacer, junté todo esto, como siempre se busca algunos referentes, autores que uno más que nada ha leído y se les acerca, inclusive me acuerdo, y no, solo, no solamente a escritores, sino, por ejemplo, me acuerdo que mi primer manuscrito se lo entregué a Rafa Raez, ¿no? Un músico. Entonces, y me hizo unas cosas así, y eso fue lo que mandé a algunas editoriales, me acuerdo, nacionales, y Lluvia fue que se interesó, bueno, obviamente me hizo hacer trabajar algunas cosas, y cayó a pelo porque, digamos a pelo porque justamente estaba sacando una serie que era Rojo y Negro, que era de poetas jóvenes, muy jóvenes, y habían publicado creo que uno o dos libros antes, la verdad que no me acuerdo quiénes están en esa serie, pero sí, fue muy bonito y aleccionador, porque yo en verdad no sabía cómo ni funcionaba el tema, ¿no? De las editoriales y qué es lo que hace un editor y qué hace un autor y eso lo aprendí con él y por eso ya después empecé a desarrollar mis propias publicaciones. Con Esteban Quiroz, digo, con él. Bueno, hablando de editores, publicaciones, me queda esta pregunta, ¿no? Empieza Reality Nuggets con la figura de un cuerpo enfermo que está caracterizado como un criollo homosexual. Pero al principio de los poemas utilizas muchos conceptos muy fuertes, como decir clase, género, sexo, etc. Y eso yo te quería preguntar, porque el poema está muy logrado, pero ¿cómo te vinculas con conceptos tan fuertes y tan cargados, puedes introducirlos en el poema? Es decir, ¿cómo decir? Lo joven, el borde popular, conceptos antropológicos que están metidos ahí, pero están muy bien logrados. Es decir, en el poema funcionan. Pero ¿cómo llegas ahí? ¿No? Esa es mi segunda pregunta. Sí, claro, tú te refieres a los Reality Nights está conformado por 4 poemarios, ¿ya? El primer poemario se llama Por favor no te enfades conmigo, o no te enojes conmigo, y el primer poema es Las visitas, que justamente habla de acompañar al cuerpo enfermo, del amor, ¿no? De la pareja enferma, en este caso por el VIH. Este, Justamente por el tema tan controversial, digamos, en ese momento, porque ahora yo siento que por la pandemia que estamos viviendo, este tema ya más conversable, o sea, puede ser más sensible la gente que no le afecta, ¿no? A este tema. Entonces, a mí me importaba mucho que se interpele la gente, ¿no? Que la gente que lea se sienta interpelada, que sienta que es una poesía directa, cruda, ¿no? Eh, y por eso funciona, pues, como tú dices, porque son cosas muy cargadas, como tú dices, de términos de antropología, ¿no? Sociología, y son elementos fuertes, ¿no? Símbolos fuertes como el criollo, ¿no? El criollo que es siempre el macho, ¿no? El del barrio, pero yo le pongo criollo homosexual, ¿no? Y no es criollo gay, sino es criollo homosexual. Entonces, ahí también es una elección que tuve que hacer. O en el fondo del armario de la clase y el género. Entonces, son palabras cargadas, pero de mucho investigación, digamos, que hay muchas investigaciones alrededor de ellas, que se utilizan para muchas investigaciones, pero también es de uso común y corriente, que lo puede entender, como digo, también en el poema, las nuevas bebitas, ¿no? Que vengan y que las lean y que no tengan que recurrir a un diccionario
para entender un poema, ¿no? A mí, últimamente, es lo que yo busco, ¿no? O sea, no busco que sea una poesía, me interesa que sea una poesía que tenga una técnica, pero que no sea opulenta o preciosista o inalcanzable, ¿no? Yo estoy siempre, bueno, eso es algo que lo tengo muy desde mis inicios, que, que lo perfecto en estos casos no está bien. Entonces no me gustan las cosas perfectas y esas cosas. Entonces siempre tiene que haber un poco de ruido, un poco de cosita sucia, algo así, ¿no? Bueno, en el sentido también de lo sucio, de lo que uno escucha, en este libro hay una parte muy interesante que es Mixtape Marica, que me ha encantado porque hace una cosa que a mí siempre me parece fundamental. Uno lee, siempre tiene que ver con una película, un soundtrack de lo que está leyendo. Y este poemario en ese momento tiene códigos QR que te permiten con el celular pues irte a escuchar el poema, pero intervenido con música, ¿no? Con música electrónica, más o menos así, ¿no? Entonces quería preguntarte por eso, ¿no? ¿Por qué esta influencia de la música que es muy presente en el libro, o sea, del principio al final? Sí, ya. Gracias por la pregunta. Sí, el segundo poemario que decía es el soundtrack de Mr. Marica, soundtrack para un homosexual con el corazoncito roto, ¿no? Ese es el subtítulo. ¿Y eso es por qué? Porque el primer poemario deja esta voz deambulante y divagante nuevamente en las calles de Lima, buscando un amor, buscando un corazón, buscando un cuerpo, sexo cínico, a través de aplicaciones, ¿no? Dentro de esta modernidad. Y va viajando, entonces comienza el viaje, digamos, en ese sentido y se acompaña por un música, ¿no? Tiene su playlist, tiene su mixtape, como dice el título de esa parte, de ese poemario. Y, y claro, eso es algo que siempre ha sido importante para mí y que lo plasmo también en Muxo, Música para Monstruos, el libro anterior, porque hay pie de páginas y que uso mucho como el mismo título era vulgar, ese título de un disco de un grupo Queen of the Stone Age, ¿no? Entonces, o también tengo en ese poemario está canciones de Radiohead, también uso canciones de Radiohead o de Nirvana. Entonces, ya digamos que es algo recurrente en lo que me suelta escribir este tipo de poemas, ¿no? En torno a la música, sea inspirados o no inspirados, pero caprichosamente a veces encausados a ellos, a las canciones, pero siempre recurro a la música porque la música, en verdad, creo que hace mejor poesía a veces, es más completa. eh, y bueno, en este caso, el soundtrack, Mr. Marica, tiene 18 canciones, si no me equivoco. Algunos tienen QR, como dice Paul. Los QR, por ejemplo, creo que va uno a Alejandro Miranda, que es el título de un poema que tiene como canción de Lady Gaga, Alejandro, y hay un QR que te va a un SoundCloud donde está la canción remezclada, que fue remezclada por Rodrigo Luna, que es un gran músico de Andahuaylas y que fue el DJ y el residente del Cholo Bar, y le mando un saludo. Gracias por eso, Rodrigo. Y hay otro que es Perreo Dark Room, que que es a partir de la canción o tiene la tonadita de la canción de Gillette, Don't Wanna Show Big Men, que es un clásico de los 90. Y entonces, en ese caso hay un QR que te lleva a la lectura que hizo Gia Lujuria, que es una artista trans, performer, escritora, y,
y también le encantó el poema y leyó y lo grabó y ahí de ahí lo colgamos, pues, ¿no? Para que lo vean todos. Y así hay muchas canciones, tenemos, no solamente antiguas, pues, ¿no? Porque también tengo Lana, hay, bueno, hay Lana del Rey, hay Charlie XCX, ¿no? Hay bueno, también hay Baile y el Salón de Café Tacuba, eh, y bueno, sí, hay varias, ¿no? Ahorita no me acuerdo, Smashing Pumpkins, Nirvana, David Bowie, no sé, varias, pero sí, la idea era esa, ¿no? Que la voz nuevamente se va a la ciudad y está escuchando estos temas, digamos, ¿no? No te escucho. Es como alguna vez fui a una discoteca en el centro, dijeron, bueno, vamos a pasar Raimi y Nirvana una canción de amor. Pero bueno, hasta ahora no comprendía a qué se referían hasta que leí tu poema, ¿no? Que también tiene un componente pues, de amor. Sí, Pero bueno, hablando de todo esto también, hay otra parte muy importante del libro, ¿no? De Reality Nuggets, que es el aspecto visual. Hay muchos dibujos. Y quería preguntarte por eso, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a eso? ¿De quién son? Que nos cuentes un poco sobre ese otro lado, ¿no? No solo de la letra, de los poemas y de la música, como hemos dicho, ¿no? Que nos remite a código QR para poder escucharlo, pero también el aspecto visual de estar mirando escenas pues, de felatio, ¿no? Escenas sexuales entre hombres, que también pues, ayudan a configurar el mensaje, configurar la atmósfera del libro, ¿no? Que está muy bien lograda, ¿no? Apoya mucho a lo que está diciendo el libro, ¿no? No en el sentido de que de repente alguien puede pensar, no, es muy fuerte, no es fuerte, sino apoya lo que el libro está planteando, ¿no? O sea, es un gran complemento del libro. Pero te quería preguntar cómo llegas a, eso, a esa decisión, porque creo que en los anteriores libros no pusiste ninguna imagen, ¿no? En este libro sí incluiste imagen y música. sí, claro. Sí, es la primera vez que uso ilustraciones, pero en verdad a ver, este libro en verdad está como para publicarse el año pasado, entonces empezó a trabajar hace 2 años en realidad. Ya teníamos el machote, como se dice, la prueba de impresión con la carátula y todo, tenía otro color, todo, muchas cosas cambiaron. Y justo esa semana nos mandaron al encierro. Entonces, el libro como que llegó una stand-by, entró en cuarentena también, y en esa cuarentena, Draco, que es el autor de de todos los dibujos, ilustraciones, la portada maravillosa que ha hecho, las ilustraciones, las intervenciones gráficas, porque hay bastante manipulación del texto. Eh, son creaciones de Holly Draco, que es también el editor y el artífice de Perversa Editorial, que es la editorial que ha publicado Reality Nights. Y en un primer momento, en verdad, yo ni siquiera como que lo planteé directamente a Draco, decirle, oye, haz estos dibujos para el libro. Simplemente pensé que, bueno, lo iba a editar y que iba a hacer la portada, pero luego vi que iba creciendo cada vez más y las ilustraciones iban encajando más la secuencia, porque algunas sí son preparadas directamente para el libro y, y me pareció excelente, maravilloso. Entonces, en realidad, si bien es cierto, es un libro de poesía, también es un libro de dibujo, de ilustración. Entonces, la verdad no sé cuántos dibujos son los que hay, pero son bastantes y las intervenciones gráficas a la tipografía y los recursos que se usan mucho por ejemplo, en Snapchat o ese tipo de redes sociales. Entonces, he enriquecido mucho lo que es el texto Holly con su buena mano.
Sí, eso es lo que me pareció llamativo y a mí no me hizo pensar tanto en lo que tú refieres, porque también está el uso de los emoticones en la poesía. Me parece muy importante en el libro, pero por otro lado, diría, sobre todo los más ficción, donde hay juegos espaciales, espirales, como versos sin espiral, ¿no? Y me encantó eso porque me refería a una vanguardia, ¿no? Sobre todo a poemas visuales, y lo vinculó un poco con Girondo, a pesar que su poética no tiene nada que ver con un poco barroco, y esa es otra pregunta que quisiera hacerte, ¿no? Giuseppe Campuzano, a que no sé si tú has conocido, pero que sí, decía una cosa que me parece muy particular y muy importante. Él decía, toda peronidad es barroca, y lo ejemplificaba con una virgen trans con el fondo de la hoja verde. Una virgen trans, pues, con perlada, ¿no? Con una tiara, ¿no? Entonces yo quería preguntarte por eso, porque yo pienso que en este libro y en los anteriores no vas de nada, de nada barroco, nada barroco. Más bien la poesía es más prístina, más clara, más poema lírico, y quería un poco preguntarte por eso, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto que decía Giuseppe Campuzano, pues, al cual respetamos y queremos, pero que él pensaba, toda peronidad es un barroquismo, un travestismo, ¿no? O sea, a ver, yo te diría algo así como dice RuPaul, ¿no? La famosa drag queen que es como, nacimos desnudos y el resto es drag. ¿Qué es eso, pues, no? O sea, desde que salimos, ya estamos predispuestos para algo antinatural. Entonces, ya estamos de por sí transvestidos. Entonces, ya, sí, podría concordar con eso. Porque creo que la heterosexualidad en realidad es como que una ilusión. Entonces, bueno, sí, 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 podría verlo así. Pero yo no me detengo en eso, en verdad. La otra vez me preguntaban sobre el matrimonio, y este tipo de luchas políticas, y en verdad también no me llama mucho buscar ese tipo de cambios estructurales o del sistema, ¿no? Con C. Entonces, yo iría más que nada al cambiar la conciencia general de las personas, ¿no? La humanidad de la gente. Entonces, la apertura mental y natural que es nuestros cuerpos y nuestros placeres y nuestros deseos sin fin, ¿no? Entonces, yo apostaría más por un cambio de mentalidad, de cultura, más que un cambio político y cosmético al final, ¿no? Porque, o sea, quien crea, en teoría crea en la institucionalidad del matrimonio, no sé, pero voy por el otro lado, voy por el lado más digamos, más tangible, más directo, ¿no? Más doméstico, que es que me traten bien, si es que quiero salir con falda o si quiero salir con la cara pintada o con aretes o qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, que me traten bien y que no tenga que justificar mi existencia o mi identidad, ¿no? Porque ya pasó la época en que, digamos, la identidad era designada por el resto, ¿no? Ese es un gran cambio que se ha dado en estos nuevos tiempos, ¿no? La identidad antes venía de afuera, ¿no? Era, tú eres en la medida en cómo te ven. Ahora ya la identidad viene de acá para allá. Entonces, ese es algo que tiene que también la gente empezar a asimilar y que ojalá poco a poco se vaya dando, que soy bastante negativo en ese aspecto. Claro, porque esto de las decisiones, quieres esto o lo otro, más que nada control de poblaciones, un control biopolítico por saber tú eres esto, esta persona es otro, y así, ¿no? Pero, claro, como tú mismo estás diciendo, de eso no se trata. O sea, que uno fluctuante, un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra cosa, y así. Y así es la vida, ¿no? La vida es rica por eso, ¿no?
porque puede ser un montón de cosas. Nunca puede ser una persona monolítica. Sí, pues sí. Es muy aburrido. Sí, sería lindo, ¿no? Sería lindo. O sea, yo en verdad he tenido la mala fortuna de haber tenido dos episodios de discriminación y en verdad es feíto. No está bien, ¿no? Uno cuando era muy, muy niño y otro ya adulto, pero igual es igual de chocante. Digamos, de repente cuando eres adulto, más chocante porque te das cuenta, cuando eres niño como que no entiendes muy bien y ya después dices, ah, ya, ok, fue por eso, ¿no? Pero bueno, lo aprovecho para decir que este sábado vamos a tomar la Plaza San Martín con todas las maricas por el Día del Orgullo, digamos, para tener una excusa, digamos, y difundir también todo lo que es la producción cultural, artística de la disidencia sexual. Y vamos a estar ahí, entonces eso es lo que nos motiva ahorita para ir allá y tomar y estar y aquí estamos y no nos vamos a ir, como digo en el libro, no nos vamos a ir y vamos a seguir acá y hemos estado, como decía la Giuseppe también, pues, ¿no? Que Giuseppe Campuzano pude reunirme un par de veces con él cuando estaba con el querido Lucía, me acuerdo. Y sí, pues hizo un gran trabajo para rescatar todas las ancestras travestis históricas de nuestro país y de develar el travestismo nacional, pues, ¿no? Sí, bueno, y si alguien no ha revisado el libro, pues que también fue performance, museo itinerante, acción, pero existe un libro, Museo Travesti del Perú, se recomienda revisarlo porque da claves para comprender lo que ha sido esto, ¿no? Una posición colonialista, que antes, pues, antes de que vinieran los españoles, era normal que una persona se pudiera vestir de mujer, de pelo largo, y siempre empezaron a buscar el libro con documentos. Me parece muy interesante eso. Sí, Pero, lo máximo. sí, sí, Rafael. Sí, lo máximo, digo, y me encanta porque ahora, por ejemplo, con toda con esta aventura que es la producción editorial Marica, porque este libro es editado por una editorial dedicada exclusivamente a la publicación de las disidencias sexuales, ¿no? De la producción eh, literaria, de dibujos, de ilustraciones, plásticas, etcétera, de las disidencias sexuales. Y bueno, este trabajo me ha permitido conocer diferentes colectivas de compañeras ahora, como Tortas y Roscas, y me he podido acercar y he visto la influencia que ha tenido Giuseppe en estas colectivas. Por ejemplo, tenemos a Polilla, que es una escritora, performer, no binaria, que justamente rescata y ha publicado ya, o sea, tú no sabes, en verdad hay mucha producción de poesía literaria y de literatura, perdón, de las disidencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Polilla tiene ya 3 poemarios, si no me equivoco, donde habla desde un primer poemario que es Vientre, que es como que su nacimiento como travesti, y tiene mucha inspiración de Giuseppe, porque incluso ella desarrolla diferentes formatos de publicaciones donde toma las investigaciones de Giuseppe y da conferencias y ese tipo de cosas. O sea, todo ese trabajo se rescata y está vivo y se va a seguir difundiendo, se va a seguir conociendo a través de estas colectivas que he podido conocer y que aprecio mucho toda la producción que se hace y todo el trabajo para visibilizar y sobre todo que consuman, ¿no? Que consuman ese tipo de producción porque hay una brecha en lo que es la literatura de marica, digámosle, y lo académico, digamos, o la producción cultural, ¿no? Que lo encasillan solamente
digamos, a las editoriales o al mundo heterosexual en sí, digámoslo así, porque me ha pasado que se han levantado a decirme que en plena lectura de poesía, de que lo que yo estoy, mi poesía no es poesía, que solo es mariconada, ¿no? Y eso no es así. Entonces, Yo pienso al revés. Yo pienso al revés que ¿cómo? yo pienso al revés. Que tu poesía es mariconada, pues, bueno. Claro, no Y, sé, claro, primero fue poesía, porque o sea, para yo poder llegar a esa claridad, digamos, para el texto de Reality Nuggets, y como digo, para que se llegue a nuevas velitas, he tenido, no podía haberlo hecho si no hubiese experimentado con las palabras, con los materiales, con el silencio, con la página en blanco, con los códigos, con la semiótica. O sea, no hubiese podido llegar a utilizar la palabra como ahora la uso, para mariconizar. bueno, Todo bien. exacto, y esto me lleva a una pregunta que me parece esencial. En un momento del poemario dices, no quiero los géneros, claro, hablando de los géneros simbólicos, bueno, en dos referencias, los géneros literarios y los géneros, ¿no? Visuales, no quiero los géneros, yo Los puedo ser, géneros no me importan. y eso me parece muy interesante porque no es forma como poema, ¿no? Es forma como se ha publicado este libro, que es interactivo. Y eso me gusta mucho, ¿no? Estar escribiendo él, pero me remite a un código fuerte, me remites pues, a una imagen, me remites a un recuerdo que me ha pasado en mi vida, lo que sea. Pero no quisiera dejar la oportunidad de preguntarte una cosa, que me parece particular del libro, de este libro, de Reality Mayans. Sabes ciertos momentos que no hay miedo, no hay miedo. En ciertos momentos sí, hay miedo, hay mucho miedo. ¿Cómo te relacionas con el miedo? Es decir, el miedo de asumirte tal cual quieres, de asumirte. ¿Qué pasa con eso? Ah, ya. Bueno, en el Reality Night, yo más que nada el miedo lo podría haber interpretado con el querido Lucía, por ejemplo. Porque era un desconocimiento, digamos, del mismo cuerpo, porque hay poemas, por ejemplo, que hablan sobre los genitales como cucarachas, ¿no? Entonces, un rechazo al mismo cuerpo. Entonces, ahí yo creo que sí había más miedo. Ahora más que miedo, hay como podría, no sé si resignación, rencor, no, es como que decepción en realidad, ¿no? O sea, o el fracaso del amor homosexual, pongámosle, ¿no? No es un miedo, sino es el fracaso porque ya de por sí el libro comienza con este ambiente de muerte, ¿no? Ya como que con esa densidad y ya es como que yo creo que más que miedo es un fracaso, o sea, se menciona en el libro, ¿no? El miedo es el peor enemigo de los sueños, ¿no? O algo así. Entonces, que es algo muy referencial, pero que también habla de, por ejemplo, el closet, cuando uno de los poemas de los finales que habla sobre el closet como el ataúd también. Entonces, esas referencias son para justamente, no del miedo, sino el fracaso inevitable, algo así. Es medio derrotista, ¿no? En ese momento, porque sí, o sea, es como que perdiste otra vez y el amor, ¿no? El amor homosexual fenece, pues, ¿no? Como también por ahí dice uno de los versos, ¿no? Y nada importa ya, nada importa. Entonces, eh, sí, más que miedo, como digo, es como que el fracaso, lo inevitable, ¿no? Bueno, apuntando mi percepción que tengo sobre eso, tenía mucho miedo. Pero, ¿cómo se supera ese miedo?
con la creatividad, con la música. Y hay una cosa muy importante ahí, la felicidad. A pesar que tú ya estés en un escepticismo y todo, y al final, a pesar que empieza con un cuerpo enfermo, que al final muere, yo pienso que al final hay una felicidad, ¿no? Como dice en cierto momento del libro, no recuerdo exactamente, pero la lápida es negra, enfermo, la lápida dice, ¿qué es lo que dice? Los sueños, ahora sí, los sueños, No, el miedo es el peor enemigo de los sueños. o sea, Eso fue lo que dice en la lápida, pues, ¿no? Sí, claro, eso es lo que decía, ¿no? Era como que la gran, pero eso es como algo, ¿cómo diría? es que esa, Contra- a pesar del miedo, uno puede ser feliz. Sí, pues, ese era como que, pero es como ahí, o sea, dentro de ese contexto, lo que decía la lápida, lo que dice la lápida en ese poema, es más como, también como un humor negro, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que ya, o sea, ¿a qué te llevó la búsqueda de esa felicidad de tanto amar sin miedo, como comienza el libro? Los primeros poemas hablan del amar sin miedo, de entregarse a los cuerpos, de la penetración, ¿no? Del pasivo y del activo. Y al final el miedo es el peor enemigo de los sueños, pero ya estás en una lápida, estás debajo de la tierra, entonces también es algo así también, ¿no? Bueno, y la única cosa que estoy en desacuerdo del libro es que llamas a las grandes divas del transformismo del Perú históricas, ¿Cómo no te escuché, qué? que la única cosa que estoy en desacuerdo con el libro es que llamas a las grandes divas del transformismo del Perú prehistóricas. Ah, sí, pues, le digo prehistórica. Entonces, totalmente en desacuerdo, porque no son prehistóricas, son muy hermosas. Le digo prehistóricas por el tiempo, lo que pasa es que, claro, ya en ese poema que, ya, que es que es sobre la maricoteca. Ese poema es del segundo poemario del soundtrack, ¿no? El soundtrack Mixe Marica. Y, y es Fancy de Charlie XCX. Y esa canción es sobre la opulencia, sobre las chicas ricas y todo. Y entonces el texto va por el lado de un desfile de modas de Marco Marco. Marco Marco es un diseñador californiano que siempre en sus desfiles es un emblema de todo lo que es el LGTBI, ¿no? En los Estados Unidos y siempre invita a drag queens a sus desfiles o modelos trans, ¿no? Entonces, yo tomo esos desfiles en el contexto de la maricoteca y también mezclo una conversación con el guardián, ¿no? Con el guachimán de la puerta de la discoteca o de la maricoteca, como digo, y él es el que me cuenta a mí, sobre la Susan Renzo, ¿no? La Sender también. Entonces, por eso yo digo, ¿no? Que es una ilusión, como la ilusión también de los desfiles de Marco Marco, ¿no? Que al final van a cubrir todo el dolor y toda la genitalidad también, este, y que es algo que es muy común y que se vende incluso en mercadillos, la ilusión de la muñeca Barbie glossy lipstick, una cosa así. Entonces, ese es el poema y por eso usé ese recurso de la drag queen, que en verdad las drag queen me encantan a mí, yo soy muy, muy, muy seguidor. Incluso, como dije al comienzo que conversábamos de que cómo llegó esta voz marica homosexual, yo dije que mis libros anteriores, incluso antes de que yo me descubriera esta orientación, ya habían poemas que tenían esta tendencia, digamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo de Virus Pop, está Freak Queen, que es una drag queen, y yo en ese momento no sabía cómo era una drag queen y qué era una drag queen. O sea, y esas cosas
es la poesía, en verdad. Que la poesía es justicia, como decía Pasolini, ¿no? Y es verdad también. Entonces, la justicia fue para mí encontrar esta alegría del cuerpo y disidente, ¿no? Claro, lo que ocurría con tus anteriores libros era la distancia, ¿no? La distancia de ver esos hechos, de ver esos deseos, de ver esos cuerpos. Entonces, tú dices, vi el juego, que Lucía se aproximaba un poco, pero lo que dicen nadie no se aproximan. El poeta está ahí en medio de la fiesta, disfrutando de todos los deseos, de todas las formas. Entonces me parece importante, ¿por qué? Porque da una nueva posibilidad, abre los deseos, no significa solo hacer un poema de un hombre a una mujer, también es imperialista, y en este sentido ya hoy día ya no se necesita, ¿no? No necesitamos más poetas que canten las mujeres cuando ya no lo necesitamos, ¿no? Así que se caben, pero bueno. No voy a decir quiénes hacen eso porque me meto en un lío, pero este programa es democrático con eso, Vaya, yo pero quiero saludar a Joe Martínez, que está dando abrazos ahí. claro, yo Martín, buen amigo, ¿no? Pero también quisiera preguntar, hablando de todos los temas, de los deseos, los, El placer. el placer, los poemas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día te escuché en una intervención que tuviste y contaste una historia sobre un poema que leía aquí, ¿no? Que ya sabía, porque te lo escuché el otro día leer, y me impactó mucho, y quería, leyendo el libro, ¿cuándo llega este poema? ¿Cuándo llega este poema? ¿Cuándo llega este poema? Estaba súper, ya muy avanzado el libro, ¿no? Es un poema de Mixtape de Marita, ¿no? Es un poema dedicado a José Pancorbo, Ah, José. a cual es Sí. otro amigo, un amigo, es muy querido por nosotros, El y ángel de la un gran, maricoteca. ¿no? Me parece un gran poema, un gran homenaje, gracias a la misma, pero quisiera un poquito que nos cuentes, ¿no? Cómo fue tu relación con Pancorbo, cómo te llega a escribir este texto, ¿no? Bueno, así como en tu primera pregunta que me hiciste, ¿cómo llegaba la voz marica? Bueno, dije que había tenido, aparte de lecturas, ensayos y todo esto, eh, había tenido mucha bohemia, sabía mucho, conversaba con filósofos, profesores, literatos, y así no me acuerdo en verdad cómo conocí directamente a José. Lo que sí me acuerdo es que fue en Don Lucho, perdón, en Quilca. No me acuerdo muy bien el año, pero debe ser alrededor del 2004, 2005, algo así, porque me acuerdo que yo estaba de profesor en la San Martín, entonces por ahí me acuerdo más o menos. Y, y bueno, esa noche no me acuerdo con quién estábamos, creo que estaba también ay, de Hipocampo, pero bueno, Yo creo que creo que estábamos por ahí. La cosa es que, bueno, ya era muy tarde y cerraban todo. Entonces, de ahí de que cerraron todo, nos fuimos para el lado de frente al Trillón, que había otro localcito así. Seguimos tomando ahí y cerró también ese local. Y ya, por ejemplo, ya se iba quedando gente, pues nos íbamos quedando solos, José y yo. Y ya durante la noche habíamos congeniado muy bien, habíamos estado conversando, nos íbamos pegando un poquito. Entonces ya, ya para las últimas de esas que digo, ya estábamos bien pegados ya. Entonces, me dijo, bueno, ya cerraron todo, Ah, entonces yo quiero seguir tomando, le digo. Entonces, me dice, ah, ya yo sé dónde podemos ir. Y yo, ya pues vamos. Y entonces, vamos y damos la vuelta y vamos a Colmena. Y terminamos en el Sagitario, que es una discoteca icónica allá en el centro. Y yo en verdad no sabía que era una discoteca, era la primera vez que yo iba a una discoteca de ambiente, que le dicen, ¿no? En estos espacios que nos han designado para nosotros estar.
Y entonces yo cuando entré no me percaté, ya después cuando estuve tomando en la barra, me acuerdo que estaba mirando alrededor, así que pasaba, y decía, ay, ¿y ese lugar así? Y ya pues me dice, sí, pues que es una discoteca de ambiente. Y ya pucha, me encantó, pues, ¿no? Me gustó, y ese es el poema, pues, ¿no? En verdad, José significó mucho para mí. Después de esa noche, las visitas a su casa, primero en San Isidro, bueno, Me recuerdo. se mudó dos veces, pues, ¿no? En las dos casas donde yo iba, pues, iba de mis clases, lo visitaba, leíamos mucho, me mostraba sus textos, aprendí bastante, era una persona muy enriquecedora, muy bondadosa y encantadora persona que, como digo en el poema, él quería ser un ángel, pues, ¿no? Ese era un santo quería ser, entonces, y me parecía muy curioso también, ¿no? Siendo una persona tan pegada a una doctrina religiosa, ¿no? Tenga esos espasmos, digamos. Pero Pero, hermosos, hermosos, hermosos y como digo en el poema, me dejó una hermosa nota en el bar la última vez que estuve en el Cholo y me dejó unos textos y me dejó este post-it, ¿no? Donde ponía For Your Everlasting Love y me encantó, pues no tenía que ponerlo, falleció en 2016 si no me equivoco, y bueno, querido. sí, bueno, tal cual como dices tú, es una persona muy querida y a su forma yo también coincido contigo y no soy un ángel, ¿no? Yo me A leí, conectarle. Guau, guau. leo de Hay ti, una cuestión, me acuerdo que John lo llevó al Cela y sacó el sable y hizo la presentación en el Cela, que sí, sí, sacaba, que iba en su traje así de japonés de samurái y sacaba la katana. Ja, ja. sí, y claro, no mucho tiempo conmigo, era muy generoso, pero vamos terminando ya la entrevista, sabes que se pasó casi una hora, siempre digo con los amigos, casi 10 minutos, porque era una confianza tremenda, ¿no? Pero quisiera preguntarte, que me parece la pregunta más difícil de hacer ahora, ¿no? Sabiendo toda la trayectoria que has tenido que hacer para llegar aquí, a marconizar los textos, ¿no? A ser libre en los géneros, ¿qué recomendarías a una persona que está empezando a escribir y le pasa las mismas dificultades que tú tenías al comienzo? Porque al comienzo hiciste unos textos más suaves, ¿no? Ahora son textos más abiertos, más libres. Ya no eres un muchachito de 20 años, ya has vivido más. ¿Qué le recomendarías a un muchachito de 20 años que tiene esta Ay, problemática? ¿Qué hago? No, no hago esto porque me va a leer de tal forma, o si no lo hago, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le podrías decir? a ver, yo le diría nada más mm, que la moderación es una cosa fatal. Nada triunfa tanto como el exceso, de Oscar Wilde. Eso y ya, ¿me entiendes? O sea, y eso va tanto a las lecturas, a la cantidad de libros que puedas leer, como a la cantidad de experiencias que puedas vivir. Así que, y que vivir también es una forma de escribir y hacer poesía. Solamente tienes que manejar tus materiales, tus insumos, tus ingredientes, tu vida, tus lecturas, y ahí está. No te limites, el exceso triunfa. Eso. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo porque hay que dejarse ir y que nos lleve a lo que nos tenga que llevar la escritura y tratar de ser felices, como sea por un momentito. Pero también la escritura es por un momentito. Cuando estás escribiendo el poema, no es feliz. También a veces llora, también alguna vez le pasa mal,
Es como toda la vida, ¿no? Nunca Es la puedes vida. estar feliz porque si fueras tan feliz, pues ya no fuera vida, ¿no? Sí, también, y lo importante es crear, tratar de crear tu propio estilo, como decía Enrique, ¿no? Veraste, ¿no? El estilo no tiene lugar en el tiempo, así que el estilo es importante que lo logren identificar qué es cuál es su propia voz, su propio estilo, y darle con todo por ese lado, como digo, que sea todo pura pulpa, pura carne, y eso, que sangre y que se sienta. Bueno, Yo quería antes de terminar avisarles a las personas que estén y que vean el video después o que estén conectados que Reality Nuggets está todavía a la venta, quedan pocos ejemplares. Voy a poner más tarde en un comentario en este video eh, la dirección de Perverso Editorial donde pueden pedirlo directamente, pero también está a la venta en ciertas librerías como Arcadia Mediática, Miraflores, Escena Libre, San Isidro, que está dentro del Centro Cultural de la Católica, Ciudad Librera, sus dos locales de Sucre, Magdalena y la Plaza Bolívar de Pueblo Libre. Y también está en Barranco, en la casa de Canú, y también con el grupo editorial Lobo, que también lo está vendiendo, que le gustó mucho. Eso es algo raro, ¿no? Que una editorial esté vendiendo libros de otra, ¿no? Pero les ha gustado mucho el libro y como la producción de Perverso Editorial es súper independiente y también contracultural porque no tiene un registro, no tiene un SBN, no está al margen del sistema de la ley, ¿no? Entonces, le ha llamado mucho la atención a los chicos de esta editorial, del grupo Lobo Editorial, y nos han acogido para también poder ofrecer el libro, ¿no? Entonces, en esas librerías está y yo más tardecito voy a poner un comentario por ahí para que quede a la posteridad. Quedan pocos ejemplares, eso sí. te agradezco, Rafael, por haber dicho eso, porque me das la posibilidad de explicar un poquito cómo ha sido la escogencia de los autores para este programa. De principio, aquí no se entrevista a autores que publican en transnacionales, solo se entrevistan a autores que publican en sellos del Perú y sobre todo sellos independientes. Ay, no, muchas gracias. Algún día que entreviste a alguien, pero que publique en España, lo que sea, pero no a la colonización de la edición en Perú. Estamos muy en desacuerdo con Ay, eso. pero yo publicó en España, ¿eh? El año pasado se publicó en España mi Muxo, Bueno, Música para pero Muxo. publicaste en Perú y ya publicaste un sello pequeñito que no es. No, bueno, yo estoy muy feliz, de verdad, Paul, gracias por la invitación. No pensaba, en verdad, estar en un medio tan chévere e importante como Sol Negro, que tiene 15 años. Yo me acuerdo del blog cuando éramos todavía muy, muy jóvenes con Giancarlo Guapaya, que presentábamos en la escuelita de Lima, en Yacana, la revista. Tú también has presentado libros en Cholo Bar. Entonces, Sol Negro tiene una trayectoria latinoamericana, internacional, reconocida como un blog literario muy serio y muy, muy inteligente. Entonces, me siento muy, muy halagado, en verdad, que me hayas brindado este espacio. Como dije, somos amigos, hemos conversado mucho, bla, 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 pero primera vez que estamos en esta dinámica y corresponde darte esta mención y este agradecimiento. Pues. Bueno, Rafa, tres cosas finales y dos cosas biográficas. Estuve con Rafael García Báez en Chile, unos días de amistad, excelentes, un poquito fe, invitados directo, por El último, Poquita Fe, el último. el último, ¿no? Bueno, dicen que van a hacer otro, pero no está. Bueno, y segundo, agradecer a Rafael porque siempre que yo llegaba a robar me recibía con una cerveza gratis. Y tengo que hacerlo público, mi agradecimiento, siempre, 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 es un gran cariño de parte de él y de mí, ¿no? Creo que hasta ahora somos grandes amigos y siempre que en la noche cuando toman una cerveza conmigo y así, ¿no?
Y en tercer lugar, agradecerles a los que nos han visto ahora, a los que nos verán en el futuro, y darles un gran abrazo y un mensaje lento, de seguir resistiendo, que todo parece que va a ir mejor, y no que perder la esperanza de que muy pronto podamos abrazarnos y besarnos como antes lo hacíamos. Y con eso nos vamos hasta el próximo domingo con este programa Camino a Babel. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias Gracias. a todos.